Amigos, es momento de una entrevista. Vamos a hablar sobre las invasiones y su proceso de formalización en la capital, efectos y consecuencias. Conversaremos con Mario Solesi. Él es investigador social y consultor en temas urbanos. ¿Cómo está, señor Solesi? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias por aceptar la invitación. En abril ocurrieron dos invasiones en Lima, una la del lomo de Corvina y otra la del morro solar. Un fenómeno que no se veía en estas dimensiones tan grandes desde hace muchísimo tiempo en Lima. ¿Por qué cree que volvieron a ocurrir? Bueno, en realidad no han vuelto a ocurrir. Las invasiones hormiga se producen todos los días. Estamos hablando de un fenómeno en el que hay un grupo grande de personas que han invadido. Pero día a día, hoy mismo, en algún lugar de cerros empinados, en zonas inseguras de Lima, están entrando 1, 2, 3, 4 familias que se ubican por ahí y por allá, porque estamos hablando de un fenómeno que tiene más de 60 años en Lima, que es el de la toma de terrenos, la invasión, y es un proceso acelerado de crecimiento de la ciudad. Entonces, estos dos fenómenos han llamado un poco la atención porque generalmente las invasiones clásicas tradicionales ocurrían o ocurren en fechas en las que las fuerzas policiales están atendiendo otras cosas. En esta situación estaban más relacionadas con las elecciones de la primera vuelta. De esa manera, en Navidad, en Año Nuevo, en fiestas patrias, en algunos feriados, es cuando se organizan y planifican la toma de terreno. Lo que ha llamado la atención en este caso, creo, es que han ocupado dos tipos de lomas, de cerros, una duna, en realidad es lomo de Corvina, que son absolutamente inapropiados para el asentamiento de viviendas por las características del suelo. Entonces ahí evidentemente había un negociado en el que traficantes les deben haber cobrado, no sé, 300, 500 soles a las familias por ser los que gestionan, los que hacen los trámites ante las autoridades para garantizar su permanencia. En realidad, este problema hay que verlo desde la perspectiva de los planes urbanos de Lima. Lima tiene planes urbanos desde la década de 1940. El problema es que esos planes han sido rebasados por la realidad. Claro. ¿No? Sí. Sí, señor Solesi. Respecto a las personas que invaden este tipo de territorios, ¿siempre existen traficantes de terrenos entre ellos? Definitivamente en los últimos años hay traficantes de terrenos. No se venden como traficantes, se presentan como dirigentes que promueven ese proceso. Y yo diría que hay dos tipos de personas. Unas, las que realmente son necesitadas, las que no tienen dónde vivir y necesitan un suelo. Pero también hay, yo diría que en estos tiempos deben ser mitad, los que dicen, están invadiendo tal sitio, es una oportunidad para tomar un terreno para mi hijo, para mi hermano, para mi sobrino o para venderlo. Entonces, ahí el tema que tenemos es cómo se ha manejado la ley. La ley madre es la 13517, la ley de barriadas que empezó en 1962 al final del gobierno del presidente Prado. Estamos hablando de una época lejana. Y luego han habido actualizaciones porque esa fijaba un tope, decía, hasta acá vamos a reconocer. Pero todos los peruanos sabemos que siempre ha habido ampliaciones que ha ido dando el Congreso, el gobierno desde el Poder Ejecutivo, en otros momentos, y con eso es que surge COPOPRI, por ejemplo, la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal. Y como un proceso que también señala y dice, hasta acá no va a haber más invasiones. La primera ley, la 13517, hablaba de las UPIs, de las urbanizaciones populares de interés social.
en la que el Estado iba a apoyar, iba a asesorar y asignaba esta responsabilidad a las municipalidades para el control urbano, pero no les daba recursos. Entonces, las municipalidades lo que han hecho es asumir que ellos no tienen nada que ver con esas nuevas invasiones. Y eso más claramente quedó definido durante el gobierno de Fujimori, cuando se le quitó la responsabilidad al municipio provincial de hacer los planes, de entregar títulos de propiedad. Yo durante la administración del doctor Barrantes he entregado más de 100.000 títulos de propiedad como secretario de Desarrollo Urbano de Lima, pero en la actualidad esa tarea es de COFOPRI y es vista solo técnicamente, es decir, no hay un trabajo con la organización vecinal de buscar cómo resolver los problemas, de hacer la calificación, el empadronamiento de las familias. Entonces vivimos en un desorden muy grande porque las políticas que hay en el Perú, ese es el problema, no es el problema de Lima, porque estas invasiones ocurren en distintas ciudades con algunas modalidades diferentes. En Arequipa, en Cusco, en Piura, ocurren de manera diferente. Y a veces los traficantes son los dueños de la tierra que quieren venderla, pero que está zonificada, por ejemplo, como terreno agrícola. El propietario de un terreno agrícola no va a ir a gestionar en la municipalidad un cambio de uso del suelo para venderlo como terreno urbano, porque de pronto está en contra de los planes de esa ciudad o de Lima mismo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, necesitamos preservar áreas verdes. Claro, no, definitivamente. Así es, señor Solesi. En todo caso, hay mucho trabajo que hacer en cuanto a la legislación de este aspecto en nuestro país. Otra interrogante que tenemos para usted es en cuanto a los criterios que tomarían en cuenta los invasores para elegir el terreno que van a invadir. Mire, en Lima ya no hay buenos terrenos. Ya se acabaron los buenos terrenos. Entonces las invasiones se hacen en muchos casos con el propósito de buscar una reubicación. Y esa reubicación es lo que se negocia. Toma un terreno que puede ser al inicio del puente Huáscar en el Rímac para negociar que me trasladen a San Juan del Lurigancho. Y así es como surgió Huáscar y toda la zona de lo que ahora es el distrito más poblado del Perú, con más de 1 millón de habitantes, y que en el momento que se invadió, San Juan del Lurigancho tenía menos de 100.000 habitantes. Pero ¿qué es lo que se invadió? El puente en el Rímac, para ser trasladados a ese terreno que negociaron. Hoy día ya no existen esos terrenos. Y el problema tiene que ver un poco con la falta de políticas del Estado. Porque sí hay soluciones, por supuesto que hay soluciones. Y eso es que esta autorización para ocupación de suelo tiene que ir de la mano, a la par, con procesos de asesoría técnica, con procesos de entrega de recursos económicos, desde el Ministerio de Vivienda, desde cosas como ONAVI o Mi Vivienda, que está orientado solo hacia los sectores medios y medios altos, y no para los sectores populares que autoconstruyen. Más del 40% de la gente que vive en Lima ha hecho con sus propias manos su casa, sin ninguna asesoría técnica. Entonces, ahí necesitamos cambiar. Estamos hablando de la mitad de la ciudad construida en una zona sísmica, no sabemos si bien hecha, si con los muros bien sustentados, etcétera, ¿no? Entonces, lo que se requiere es densificar, pero densificar como una política. Las familias sufren este déficit cuantitativo y cualitativo, sobre todo. En Lima tenemos más de 300.000 personas que no tienen agua ni desagüe hoy día y que viven en lugares sin agua ni desagüe. 300.000 personas, casi tantas como la de muchas ciudades del Perú. Entonces, estamos de espaldas a la realidad.
Sí. Y es Ujú. una política pues de dos caras, ¿no? Una orientada a sectores medios y medios altos y otra para los sectores populares que es a ti te doy suelo y tú ve cómo construyes. Claro. Y ahora en el caso de estos dos últimos terrenos que han sido invadidos, como son el Morro Solar y el Lomo de Corvina, son áreas intangibles y además no tienen las condiciones apropiadas para que las personas construyan su vivienda en estos espacios. ¿Y qué pasará más adelante si tendríamos un fenómeno natural o las propias condiciones climáticas generarían un desastre? Esto sería realmente lamentable y estaríamos hablando de las pérdidas humanas. Sí, fíjese, en realidad se han ocupado muchas zonas intangibles y muchas zonas de riesgo. Si usted solicita información a los sistemas de seguridad ciudadana o a los propios distritos, hay zonas enormes de Chorrillos, de Comas, de San Juan del Lurigancho, de Villa María del Triunfo, donde son cientos de miles de familias que están asentadas en terrenos absolutamente inseguros. Ujú. Y mire, estoy haciendo una afirmación contundente que parece exagerada, pero lo cierto es que se han ocupado terrenos absolutamente inapropiados. Sí. Y COFOPRI les ha dado títulos Mm. con una observación, diciendo, este Bien. terreno quiere que le construya un muro de contención, y etcétera, etcétera. Así es. O sea, Ujú. toma mula y piérdete, ¿no? Esa ha sido la lógica, Claro. para decirlo Bien. brutalmente. Vamos, hay mucho trabajo por hacer al respecto. Nosotros estamos muy agradecidos con usted por acompañarnos aquí en JN Noticias. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Cuídese. Hasta luego. Amigos, nosotros vamos a hacer una pausa y volvemos. No se muevan.